Imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar exactamente y que no puedes tampoco ver ni tocar. Y supón que esa herida te duele y amenaza abrirse o se abre cuando te olvidas de ella y haces lo que no debes, inclinarte, correr, luchar o reír. Apenas lo intentas, la herida surge, su recuerdo primero, su dolor enseguida. Estoy aquí, anda despacio. No te quedan más que dos caminos, o renunciar a vivir así, haciendo a propósito lo que no debes, o vivir así, evitando hacer lo que no debes. La vida de Aniceto en muchos aspectos tiene que ver con la vida de mi padre, digamos. Pero la parte inicial de Aniceto, o sea, la vida de él con sus tres hermanos, con el padre que cae preso, y la vida de él no tiene nada que ver con su vida real. Y esa la construye, según lo que muchas veces hablamos, él la construye con retazos de pedazos de gente, de historias o de familias que conoció en Buenos Aires, ¿no? Incluso el nombre de Aniceto Evia es el nombre de un personaje que estaba en Buenos Aires. Aniceto Evia, la infancia, Manuel Rojas se la pide prestada, ¿no es cierto?, a Luis Evia, a un chico de su edad con el cual convive en Buenos Aires, que es la ciudad natal de Manuel, hijo de Aniceto Evia, el gallego, ladrón español, ¿no es cierto?, que tenía una familia de, no recuerdo exactamente si de 4 hijos, casado con una chilena. Bueno, cuando Manuel Rojas decide escribir este hijo ladrón, le pide prestada parte de la infancia a este Luis Evia, y lo llama como su padre, Aniceto. En el momento que Luis Evia vuelve a su casa y sus hermanos no están. En ese minuto, Luis Evia, la biografía de Luis Evia queda de lado y aparezco yo. Aparece Manuel Rojas, digamos. Yo personalmente creo que toda esa parte que él describe, ¿no?, esta prácticamente desintegración de él con sus otros 2 hermanos y la muerte de la madre y el padre preso en una parte del sur de Chile, etc. Yo creo que es un poco, si se puede decir, transferir, ¿no?, a la soledad que él vivió desde que él abandona, se separa de su madre cuando él atraviesa la cordillera a pie y se encuentra con una soledad absoluta. No conocía a nadie, no sabía en qué ciudad estaba. Por lo tanto, en esos momentos yo creo que ese sentimiento profundo del abandono, de la soledad, del ser humano que crece sin nada, está un poco expresado en su vida real. Aniceto Evia él vive, ¿cierto?, se desarrolla en un periodo súper conflictivo de la historia de Chile. Los historiadores denominamos ese periodo como el periodo de la cuestión social. La cuestión social es un periodo que va desde 1880 hasta 1920, 25, dependiendo de las interpretaciones. Son todas aquellas consecuencias que tienen que ver con la transformación de una economía de antiguo régimen, como se denomina, o colonial, ¿cierto?, entre comillas, a una economía de tipo capitalista, industrial. Y la cuestión social se caracteriza por tener 2 patitas, por decirlo de alguna forma. Una es la que tiene que ver con la pauperización de los sectores populares, con el empobrecimiento y con el tema de la explotación laboral.
Eso por una parte. Y por la otra parte tiene que ver con la respuesta organizada de los trabajadores, de los sectores populares, para hacer frente precisamente a esas condiciones oprobiosas. Yo creo que hay parte, dijo Ladrón, que es estar encarcelado. Ese minuto, cuando él dice, no recuerdo muy bien, dice sol y viento, mar y cielo, sol y viento, mar y cielo, o sea, todo. En ese estado y con esas expectativas salí a la calle. Está en libertad, firme aquí, cabo de guardia, sol y viento, mar y cielo. En esa cosa maravillosa que tiene Valparaíso, ¿no es cierto?, que es un balcón permanente, una ciudad que se mira a sí misma, ¿ah?, pero que además mira siempre hacia el horizonte. Qué mejor lugar para decir eso, y qué mejor lugar para decir, bueno, salí de esto, me detengo y empiezo a recordar. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué llegué hasta aquí? La libertad del mar, ¿no es cierto?, la expansión del espacio marino, ¿no es cierto?, se superpone a la libertad individual, digamos, que él está obteniendo en ese momento. Pero la tierra es donde se vive, la tierra es donde se trabaja, ¿no? La tierra es donde se existe, la tierra es el lugar donde se está. El ser no tiene arraigo. Aniceto Hevia no tiene arraigo. Aniceto Hevia de algún modo nos representa, ¿ya? Aniceto Hevia toma una opción. Esa opción es la transhumancia, como dice usted. Y esa opción es el viaje. Es decir, el sujeto se embarca de nuevo en la experiencia. Se embarca y queda todo abierto. Es decir, eso es lo interesante de este personaje. Que es un personaje que nunca dice, soy feliz, me casé, tuve hijos. No, porque no quiere el sedentarismo, ¿ya? Y él dice en un momento, el ser humano se mueve entre esto sedentario y la libertad, se mueve permanentemente. Y los que se quedan sedentarios son los que están en el sistema, ¿ya? Entonces él sale de eso, y el mar es el elemento, los ríos que van a dar a la mar, ¿ya? Es el elemento que le permite estar siempre pensando, trascendiendo hacia la libertad. Lo que el personaje de Rojas hace, ¿no es cierto?, es darle vuelta a la espalda a este asunto, ¿no? Es decir, darle vuelta a la espalda, digamos, a su incorporación en el mundo social, en el mundo de la, entre comillas, normalidad, ¿no? Y simplemente, ¿no?, da vuelta a la espalda y elige un camino alternativo. Es decir, elige la posibilidad, ¿no es cierto?, que aquí está la entrada en Rojas anarquista, elige la posibilidad, ¿no es cierto?, de la formación de una sociedad alternativa, de una sociedad otra, fundada sobre la mayor libertad imaginable. Yo creo que ahí está también la universalidad de Manuel Rojas, que trasciende en el espacio y en el tiempo. O sea, la libertad, hoy día podríamos decir claramente, ¿no es cierto?, que uno siente que está
involucrado, vive en un sistema, en un ambiente, ¿no es cierto?, donde no se puede desarrollar completamente la libertad, ¿no es cierto?, por más que de repente aparezcan algunas cosas medias clichés de que somos cada vez más libres. No es tan así. Si eliges el primer camino, si saltas, gritas, ríes, corres o luchas, todo terminará pronto. La herida, al hacerse más grande de lo que puedes soportar, te convertirá en algo que solo necesitará ser sepultado y que aún podría pasarse sin ese requisito. Si esto ocurre, querrá decir que tenías un enorme deseo de vivir y que, exasperado por la imposibilidad de hacerlo como querías, preferiste terminar. Y esto no significará de ningún modo heroísmo, significará que tenías una herida, que ella pudo más que tú y que le cediste el sitio. Creo que La herida es un texto fundamental porque alude justamente a esto que traemos desde el nacimiento y que es la herida de la muerte, ¿ya? Y estas heridas reales que generalmente en Aniceto Evia aparecen como muy corporales, aparecen todo esto que hay que pagar, etcétera, o los problemas de la comida, el hambre incluso, que también se sufre en el cuerpo, son también simbólicas. Si eliges el segundo camino, continuarás existiendo, nadie sabe por cuánto tiempo. Renunciarás a los movimientos marciales y a las alegrías exageradas y vivirás como un sirviente alrededor de tu herida, cuidando que no sangre, que no se abra, que no se descomponga. Y esto, amigo mío, significará que tienes un enorme deseo de vivir y que, impedido de hacerlo como deseas, aceptas hacerlo como puedas, sin que ello deba llamarse, óyelo bien, cobardía. Así como si elegiste el primer camino, nada podrá hacer suponer que fuiste un héroe. Resistir es tan cobarde o tan heroico como renunciar. Son simbólicas en el sentido que es la marca que lleva el ser humano de una vez y para siempre, de la cual no se la puede sacar, ¿ya? Y que en cada muerte o en cada enfermedad o en cada momento terrible del personaje Aniceto Evia reaparece esa marca, que es como la herida, ¿ya? Que es la herida real, que es una herida ficticia, que son las heridas que van dejando las experiencias, pero siempre hay una herida. Pero un día sientes que ya no puedes resistir, que tus nervios se sueltan, que tus rodillas y tus piernas no te soportan y se doblegan. Caes entonces, te entregas y la herida te absorbe. Es el fin. Una herida se ha juntado a la otra y tú, que apenas podías aguantar una, no puedes con las dos. Tanto la cuestión de la herida como la cuestión de las cuotas, ¿no es cierto?, porque van juntas, es decir, son dos motivos correlativos, digamos. Era leída en una clave universalista. Un Manuel Rojas existencialista, ¿no es cierto?, que habría pensado que la condición humana consistía en un irse desgastando permanentemente, ¿no es cierto?, hasta la muerte, y esas son las cuotas, ¿no es cierto?, y que la existencia, ¿no es cierto?, era siempre una existencia herida, es decir, somos como seres humanos seres heridos, ¿no? Ahora, esa lectura, como digo, es la lectura de los 60 y quien mejor la ha hecho es sin duda Cheo Milgauich, ¿no? Ahora, yo discrepo de esa lectura y lo digo en el trabajo mío, ¿no? Y lo que yo digo es que aquí no hay ningún cuento universalista, ¿no? Y que verdaderamente de lo que se trata es de las cuotas que tienen que pagar, ¿no? Y de la herida que se le inflige, ¿no es cierto?, a ciertos individuos que por circunstancias sociales, ¿no es cierto?, están entregados, digamos, a una situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, tremenda, y que es mayor aún, digamos, en el caso de los niños, y en este caso específicamente de la familia de Aniceto. Puede haber otras posibilidades, pero yo lo relaciono con la carencia. El ser humano es un ser carente, ¿ya? Es un ser
en orfandad, como diría Vallejo, ¿ya? Y esa carencia es la herida que tiene el ser humano, y lo que busca permanentemente es cerrar esa carencia, y la cierra como puede, ¿ya? La cierra saciando el hambre, la cierra con el amor, la cierra con la solidaridad, la cierra con el colectivo, la busca cerrarla de diferentes maneras. Y lo que va haciendo Aniceto Evia a través de todo con el trabajo incluso, cuando trabaja en la imprenta, lo que va haciendo Aniceto Evia es justamente intentar cerrar esta herida de distintas maneras. Pero siempre se le vuelven a abrir, ese es el problema. Y se le abren porque el sistema, digamos, meterse al sistema es seguir con la herida abierta. Cuando Aniceto dice que la herida es como en el pulmón, hace referencia a la tuberculosis, a la mancha en el pulmón, etc. Y esa tuberculosis es la misma enfermedad que tenían los poetas románticos, entonces es una enfermedad que tiene como... el pulmón es un órgano que tiene alcurnia, digamos, pero también es la enfermedad de pobre. Los tuberculosos son, en Chile, durante mucho tiempo, y todavía, hay gente pobre, gente que no tiene que comer. Entonces es al mismo tiempo una enfermedad de pobre y una enfermedad de poeta. Entonces es muy interesante cómo en Hijo del Ladrón, pobre y poeta, pobre y artista es una cosa que se parecen, se juntan. Uno podría pensar que la herida es el texto que, o es el principio estético que va a armar todas las novelas de Rojas. Pero creo que también la herida nos tira por un desvío, porque pareciera como si, y eso es algo, yo me acuerdo que mi papá siempre decía que Hijo del Ladrón era una novela como triste, y la herida nos propone como que si la vida fuera algo triste, terrible, la herida y las cuotas, como si estuviéramos siempre como condenados de alguna forma, o por la herida, o porque tenemos que pagar las cuotas, pero yo creo que es el punto de partida, y en realidad Hijo del Ladrón, yo creo que, y en realidad todas las novelas de Rojas, piensan no por qué estamos tan completamente heridos, sino cómo es que podemos curar esa herida. En un párrafo habla, hoy día podrás ver un joven flaco, ¿no es cierto?, que no te va a pedir nada, ¿ah? Salvo que, dice, ese salvo que yo creo que es clave. Salvo que le mires o le hables, ¿no es cierto?, de una forma en que ni yo te lo puedo decir. No lo dice así, lo dice de forma mucho más poética Manuel Rojas, pero esa es la idea. Siempre hay una posibilidad. Cuando yo hablaba de superar las limitaciones, ¿no es cierto?, que es una de las cosas que más atrae de Aniceto Evia como persona, yo creo que está ahí también. O sea, siempre hay una posibilidad. Bajamos paso a paso y cada uno de esos pasos era para nosotros más y más doloroso. Creí durante un momento que el filósofo se detendría y volvería hacia Cristián, pero no lo hizo. Aquello, sin embargo, terminaría pronto. 20 pasos más y llegaríamos al punto en que el camino tomaba hacia abajo, doblando bruscamente. Allí perderíamos de vista a Cristián y al conventillo. El grito nos alcanzó allí. ¡Espérenme! Era un grito ronco, como de desgarramiento. Manuel Rojas aspiró siempre porque necesitaba ganarse la vida, no por otra cosa. Necesitaba tener algunos pesos para poder vivir. Aspiró siempre a llegar a tener un oficio que dominar, que manejar. Entonces, dentro de los primeros oficios que aprende, más o menos bien, es a pintar casas, o sea, a pintar muros. Por lo tanto, esta final de Hijo Ladrón, cuando se marchan a pintar, ¿no es cierto?, a un balneario, puede interpretarse también como una suerte de ir encaminarse a una posibilidad. A una posibilidad de tener una vida más segura. Es una relación
completamente alegórica, digamos, en la novela de Rojas, porque lo que ahí se está dibujando, digamos, es un modelo social, ¿no? En esa relación que tienen estos individuos. Porque es una relación en la que nadie obliga a nadie, ¿no es cierto? Es una relación enteramente libre en la que se entra con absoluta libertad y se sale con absoluta libertad. Es una relación en que el pasado no tiene ninguna importancia, en que el futuro no tiene ninguna importancia tampoco, en que no hay ninguna intención de progreso, de desarrollo o de cosa parecida, en que realmente el tiempo de la vida, ¿no es cierto?, es el tiempo de la actualidad. O sea, es una apuesta, ¿no?, a que una comunidad de esa naturaleza, ¿no es cierto?, puede realmente existir y funcionar. Es un final, no es amargo. Yo te diría que es todo lo contrario. Siempre es irse a algún lugar. Es decir, pareciera que el lugar de estada del personaje es siempre el movimiento, es siempre ir hacia otro lado, como si, digamos, la vida escapara de la muerte. Los 4 hermanos estábamos ya crecidos y debíamos empezar a aportar nuestras cuotas. Y como no podíamos dar lo que otros dan, trabajo o dinero, dimos lo único que en ese tiempo y como hijos de ladrón teníamos: libertad y lágrimas. Libertad y lágrimas se parece algo así como al amor al destino que querían los nietzscheanos. Algo así como amar tu destino, no importa que ese destino sea terrible y no importa que ese destino sea fabuloso, amarlo como sea, ¿no? De eso se trata Hijo de Ladrón, de eso se trata la vida. Uno está como en Hijo de Ladrón, si uno es pobre, como Aniceto, si uno está botado a la vida, lo único que tiene son esas dos cosas que son igualmente valiosas, igualmente terribles. Uno es libre de moverse, de conocer el mundo, de conocer a las personas, pero uno también está sometido al dolor, po. En la historia de la literatura chilena hay 4 grandes novelistas, ¿no? Y esos 4 grandes novelistas son Alberto Blesgana, ¿no?, en el siglo XIX, Manuel Rojas en la primera mitad del siglo XX, José Donoso en la segunda mitad del siglo XX y Roberto Bolaño, digamos, en los últimos años, ya en los 2000. Ahora, así como hay 4 novelistas, yo diría que hay 4 o 5 novelas, ¿no?, que son las novelas cumbres de la literatura chilena, ¿no? Y esta, no cabe ninguna duda, que es una de ellas, ¿no? Es una gran novela, tal vez la mejor del siglo XX chileno. Es una novela de una riqueza, ¿no?, de una complejidad, ¿no?, y de una calidad lingüística, de una calidad literaria realmente admirable. Para mí están completamente fundidos, yo creo, Aniceto con Manuel. Y eso probablemente sea una limitación de la lectura que yo hago de los libros, pero me parece que se parecen. Pero yo veo a mi padre. Yo veo absolutamente en Aniceto Evia a mi padre, en todos sus aspectos. En la forma en que él se describe, en la vida que lleva, la gente que conoce. Es absolutamente su biografía. Es una persona a la cual uno quisiera ser su amigo. De hecho, yo lo siento así. Es una persona confiable, es una persona que tú sabes que es capaz de jugársela en algunas cosas, ¿ah? No solamente por él, sino por los demás. No es difícil, en verdad, imaginarlo, porque es un personaje muy normal. De cara cuadrada, grandote, corpulento. Veo a mi padre
lo veo en mi abuelo y lo veo en los trabajadores de la construcción, los veo caminando por la calle, en todos lados. Pero es un hombre común que a partir de las experiencias de su vida y las reflexiones que hace de estas experiencias, madura, ¿ya? Y se transforma en un personaje de algún punto de vista extraordinario. ¿Ya? Extraordinario. Y le está también sugiriendo al lector cómo este lector puede ser también extraordinario. Tener una vida digna. Es así, súper simple. Es decir, y más allá también de las elucubraciones ideológicas, políticas, el hecho de vivir bien y que la clase a la que pertenecen también viva de forma más digna. Yo creo que te lo resumo en esto. A mí me gustaría, o sea, yo me siento amigo de Aniceto Evia. Y si alguna vez piensas en el porvenir y sientes temor, ese temor no tiene sino el fundamento que tienen todos los temores que experimentan los seres humanos que miran hacia el porvenir, la muerte. Pero nadie se muere la víspera y el día llegará para todos y hagas lo que hicieres también para ti. Y piensa que en este mismo momento hay cerca de ti muchos seres que tienen su misma apariencia de enfermos, enfermos de una herida real o imaginaria, aparente u oculta, pero herida al fin, profunda o superficial, de sordo o agudo dolor, sangrante o seca, de grandes o pequeños labios que los limita, los empequeñece, los reduce y los inmoviliza.